Muy bien, buen día, buen dinero, buena salud a todos. Tengan todos un, un muy buen día. Entonces, eh, seguimos con la alquimia del amor. En estos días hemos estado hablando sobre cómo restablecer los lazos entre padres e hijos, principalmente, y nos corresponde entre hijos y padres. Ya es desde este asunto. Empero, la semana pasada dejamos algo, ¿no? Una laborcita. ¿Alguien recuerda cuál fue esa labor? ¿Que me recordaran qué? ¿Alguien lo recuerda? Adelante, su Mercedes. ¿No se acuerdan? Bueno, entonces seguimos adelante. Si no recuerdan, entonces seguimos adelante. Bien. Eh, Vamos a primero a hacer un recorderis de lo que estuvimos viviendo y estábamos dando unas recomendaciones porque estamos parados desde el ángulo de los padres. Cómo los padres debiera ser el comportamiento. Y les decía que cuando un padre, y en la sala hay varios que son padres, descubre que se equivocó, que cometió errores en la crianza de sus hijos, entonces una técnica primera que todo es, recordemos, de devolverse en el tiempo hacia atrás y pararse devolver hacia atrás y pararse en el lugar de los hijos, ponerse en el lugar de los hijos, y allí una vez ubicados en el lugar de los hijos, mirar el daño que se les pudo haber hecho en esa crianza, y ahí en ese momento empezar a reescribir, o sea, tiene uno que reescribir en la vida. Entonces, bueno, hoy tengo dos invitados acá, bueno, bien llegados. Bien, o sea, vuelvo y redigo, vamos a pararnos como padres. Luego, ahorita en la clase, pues vamos a empezar ya como hijos qué hacer. Como padres, entonces, es bueno revisar nuestra vida, cómo ha sido, pero poniéndonos en los zapatos de los hijos, en el lugar de los hijos, devolvernos hacia atrás y revisar la vida, cómo fue la crianza con ellos, pero esta vez poniéndonos en los calzados del hijo, de la hija. Si fuimos injustos, si fuimos ventajosos, si fue que no les pusimos cuidado, todas las cositas que ya fueron explicadas en las clases anteriores, en la clase anterior, fue explicada de este sentido. Eh, Recordemos que aquí se explicó desde el embarazo, incluso desde la concepción, el embarazo, el nacimiento, los primeros años y todo ello, cómo eran las recomendaciones de esa crianza. Entonces, ya teniendo esos elementos, mínimamente vamos a devolvernos y ponernos en los zapatos del hijo o de la hija, ponernos en el lugar de ellos, pero es imperioso, es necesario desarrollar ese don de ponernos en los calzados de ellos, de ser posible hablar con ellos y oírles, y al oírles
Si no se puede oírles, sino hacerlo nosotros mismos y solo reescribir. No es, en este caso, no es, este punto es devolvernos y ubicarnos en ese puesto, en el puesto de ellos, y entonces enseñarle a nuestra versión, a la versión nuestra de ese entonces, cómo debía haber sido la crianza con ellos. De todas formas, esto es un aprendizaje y la mejor forma es así como les estoy diciendo, para corregir nuestros errores. Es un mejoramiento continuo aplicado a nuestra existencia. Y a esa versión nuestra, digamos que hace 20 años, o hace 15 o los que fuere, cometimos tal error de crianza con el hijo, o cometimos esto. Entonces nos devolvemos a ese momento. Sentimos que la energía de los maestros, la energía del amor, la energía del Cristo entra en nosotros. Nos da la comprensión que debamos tener. Nos llenamos de esa comprensión y todo el espíritu ese negativo que pudiéramos haber tenido, empezamos a transformarlo, a irlo cambiando, a irlo modificando. ¿Ya? Aquí no razonen, solamente sientan. Por ejemplo, el padre que en un momento dado fue injusto y prefirió más a un hijo que al otro, por decir algo. Y en estos momentos, si se devuelve en el tiempo, encuentra esa injusticia. O aquel que fue demasiado duro en ese momento, se pone en los zapatos del hijo. Entonces, hay que volver a ese momento, en ese instante, y sentir que la energía magistral de nuestro maestro, la energía del Cristo, entra en él y le va transformando todo ese espíritu, digamos, de injusticia o de lo que haya sido, y su merced reescribe entre sus genes ese cambio, porque al volver a ese pasado va a sentir que cambia. Hay una frase, puede decir, si alguna vez, por ejemplo, esta la hemos usado en otros, y aquí aplica, si alguna vez fui injusto, cometí estas injusticias con este hijo, nunca más lo volveré a hacer, y me arrepiento de este mal para que el Cristo rojo la haga en mis genes. Hacen esa repartición y visualizan cómo a ese hijo en ese momento le hacen, su mercedes laboran como deben ser. Alguien puede decir, pero es que el pasado ya pasó y no se puede cambiar. Pues les cuento que no es así. Existe un mundo que es el mundo causal. Ese mundo es el mundo donde están nuestros genes, donde escribimos eso, nuestra genética. Y si no hacemos el cambio, la recurrencia tiende a que volvamos a repetir los mismos hechos errados, los mismos hechos equivocados. Por ende, es imperioso, es menester ir y hacer el cambio para poder reescribir dentro de nuestra genética esos cambios, ir transformando. Toda la vida es un aprendizaje. Todos estamos en un permanente aprendizaje. Es menester hacerlo para poder enmendar dentro de nuestros genes esos errores. No basta con decir, no, perdóneme, no, eso ya, perdón, no. Aquí no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de reescribir, de enmendar, de comprender las cosas y de cambiarlas, ¿ya? En próximas ocasiones, o de una vez vamos a hablar, lo del perdón, hay que entender qué es esa cosa. No es más que perdonar, es comprender las situaciones y enmendarlas. Cuando nos hacen a nosotros algo, es comprender qué lección la vida nos está dando. Y cuando somos nosotros los que hacemos, es también entender qué fue lo que nosotros hicimos errado
y reescribirlo y visualizar allá dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro mundo, la forma correcta como debía ser. Bien, esto es importante hacerlo, supremamente importante hacerlo, para evitar errores a un futuro. ¿Ya? Porque ya uno reescribe. Existe una ley que se llama la ley de la recurrencia. Cuando uno hace algo, esa acción queda inmediatamente escrita en los genes que están naciendo a esos, en ese momento. Entonces esos genes tienden a hacer que uno repita los hechos. El que fue injusto tiende a volver a ser injusto. El que fue infiel tiende a volver a ser infiel. El que fue ladrón tiende a volver a ser ladrón. Entonces, si uno descubre dentro de su genética ese error, debe llegar, volver a ese momento y reescribir en ese momento, así sea ya en el nivel mental. Nosotros lo hacemos con sacrógesis, o sea, con ejercicio dirigido, en el cual en el momento en que estamos haciendo los ejercicios, estamos llevando nuestra energía para cambiar, para hacer que ese cambio se dé físicamente. ¿Sí me entienden? Esa es la forma, en la forma como vamos cambiando nuestra forma de ser, reescribiendo en nuestros genes para cambiar esa recurrencia. Recordemos que en esta doctrina lo que se enseña es una reescritura de genes, y esto es transversal a la creencia que cualquiera pueda tener. Alguien puede ser evangélico, adventista, católico, budista, musulmán, lo que sea. Pero tiene que hacer un cambio de genes si quiere superar en la existencia. La creencia no lo lleva a ninguna parte. Dice en Santiago, por allá en el libro de Santiago, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. El creer o no creer no lo lleva a ninguna parte. Lo que tiene que hacer uno es cambiar, ir reescribiendo su existencia, reescribiendo su vida para poder dar un resultado, para ir mejorando. El acercamiento a Dios es una acción, no es un concepto, es un actuar, un mejoramiento continuo en ese sentido. Por eso el Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en secreto es perfecto. Todos los días tenemos que estar mejorando, 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 mejorando. Y esta es una forma. Estamos hablando aquí en la alquimia del amor y cómo restablecer los lazos desde el ángulo Padre. Ir hacia atrás a mirar los errores nuestros, a ir corrigiéndolos y revisándolos. Si vuestras mercedes tienen buenas relaciones o por lo menos aceptables con los hijos, hagan una sesión de que les pregunten, bueno, y estoy hablándole a los padres en estos momentos, como padres, acuérdense porque todavía nos falta hablar como hijos. Hacer una sesión y decirles, bueno, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Qué creen sus mercedes? ¿Qué creen que nos hemos equivocado como padres? Y ellos le dirán a mí, yo lo he hecho con mis hijos. Y ellos miren, en esto, en esto, en esto y en esto. Ahí no es para uno entrar a justificarse, sino para oír y hacer ese traalto, esa labor interior que les estoy diciendo, ponerse en el lugar de ellos y revisar la existencia, reescribir dentro de nuestros genes, así sea cuando estén chiquitos, cuando estén medianos, cuando estén más grandecitos. ¿Ya? Bien. Habrá cosas que a ellos no les hayan parecido, pero que de pronto fueron así, tuvo que haber sido así, pero entonces mirar de todas formas si realmente se nos fue la mano o si hubo errores en esa crianza. De esa manera aprendemos nosotros a reescribir
porque la vida es un mejoramiento continuo. Bueno, ¿cómo les pregunto a los que están aquí en la sala conmigo y a los que están en la sala virtual? ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que hemos hablado? Adelante, o cómo les parece, ¿les queda claro? Adelante, Grasbayar, si hay alguien ahí que tenga que decir algo, adelante. Maestro Don Dagón, no hay ninguna mano levantada y no hay escritos en el chat. Bueno, o todo quedó muy claro o no me entendieron un carambas. Entonces, vamos a asumir que hay claridad. Y vamos a avanzar en el tema del día de hoy. Y aquí empezamos un punto intermedio entre padres e hijos. Y quiero contarles algo, aunque vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio, porque no había sino 4 personas. ¿Recuerdan qué les dije que me recordaran para la clase del día de hoy? ¿Su mercedes tienen el dato? ¿Alguien lo recuerda? Adelante. Adelante. Ojo y oído, cuidado con el yo feligrés, porque es que su mercedes asisten a estas conferencias como asisten a los sermones del cura o del pastor. Bonito, bonito, bonito. ¿Pero qué hablaron? No, no me acuerdo. Pero fue bonito. Eso no sirve. Estos son doctrinas para aplicar a la vida. ¿Ya? Y estoy viendo que están cayendo en el yo feligrés la mayoría. Y eso no sirve. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que quiero, lo que tenía para hoy. Al más vamos a dar un primer aspecto. Resulta que la pregunta que uno se puede hacer es esta. ¿Por qué me tocó la familia que me tocó? ¿Cómo te llamas aquí? Delmi. Sí. El motivo de que yo me considero diferente a mis hermanos. Entonces yo a veces me pregunto, ¿seré hija de mis padres o no? Porque bien diferente. Yo soy una persona que me gusta la justicia. Entonces cuando ya no hay justicia y ya otros se quieren lucrar del otro, entonces ya no me gusta y ahí es donde peleo. Y entonces por eso me he preguntado, yo creo que yo no soy hija de esta familia. ¿Y por qué Dios me mandó a esto? Eso es. Bueno, bien, así como las parejas, el amor de parejas vamos a hablarlo más adelante, ahora no. Voy a hacer una pequeña cápsula del amor de parejas. Hay 3 tipos de parejas. Hay unas parejas que son dármicas, que encuentra uno la persona que es ideal, perfecta y que uno enchaza así como que encaja. A veces por amor a las criaturas se les permite esto. Hay algunas bestias que malogran esto, eso es como el que les dan dinero y lo desperdician. Hay otro tipo que es por karma, le toca a unas parejas pero impresionantemente espantosas, que le hacen pasar las duras y las maduras y es un sufrimiento total. Y hay unas que son procesadoras, o sea que quedaron pendientes de las vidas anteriores y quedaron como cositas por ahí por arreglar, pero se amaron. Entonces a esas las que aplica una canción que dice, ni contigo ni sin ti tiene mi mal el remedio. ¿Sí? Entonces esas procesantes por lo regular, esas parejas uno tiene siempre que buscar ir a arreglar las cositas entre los dos. Pero bueno, hoy no estamos hablando de parejas, solamente eso es un pequeño tips.
¿Para qué? Porque resulta que en la familia pasa algo parecido. Hay gente que son los hermanos, la familia, le tocó a uno por dharma, esa familia hermosa. Yo, por ejemplo, les quiero contar algo de un hermano, un hermano que tengo. 4000 años atrás, por allá en el norte de la India, en un combate, los dos nos protegíamos, el uno, yo junto a él, y éramos guardián el uno del otro, y nos protegíamos y creamos unos lazos como de hermandad sin haber sido hermanos. Y en esa batalla los dos nos hirieron de muerte. Y acostados así quedamos boca abajo, como en un pequeño valle, nos cruzamos los brazos así y la sangre de él bajó y la mía también y se fusionaron las dos sangres. Y desde cuando eso hemos venido naciendo en la misma matriz. Somos hermanos y eso es una hermandad por Dharma. ¿Ya? Porque yo sé que cuento con él y él cuenta conmigo. ¿Ya? Es una cosa bonita. Es por Dharma esa hermandad. ¿Ya? Ahora, hay unos que son enlazados por karma. Voy a contarles ese caso. Voy a empezar a contarles los más difíciles. Miren, cuando dos personas se odian a muerte prácticamente, son muchas, o han tenido unos problemas muy berracos, los mandan siameses para que se entiendan. Siameses. Ahí es famosa la historia de los siameses Liu en el siglo XIX aquí en los Estados Unidos, pegados del ombligo. Y ellos se consiguieron dos hermanas de esposas. ¿Sí? Y entonces, pero no, eso no se podían despegar. Bueno, mejor dicho, no se arriesgaron. Y cada 3 días el uno era el que mandaba y el otro tenía que aguantarse y cada 3 días se cambiaban. Yo ni me quiero ni imaginarla, y vivían en casas distintas, o sea, no quiero imaginarme cómo sería la vida íntima de ellos. El uno tuvo 14 hijos, el otro tuvo 13. ¿En serio? Ya, pero entonces el uno vivía en su casa, entonces a los 3 días se iba para la del otro y así. El uno le gustaba jugar cartas, el otro le gustaba acostarse temprano, el otro no. Y eso a veces se peleaban ahí pegados. ¿Cuál era el propósito de eso? De que aprendieran a entenderse. A entenderse. Y uno se hace esa pregunta, ¿por qué nacieron así? ¿Ya? Es por esa razón. Ahorita está muy de moda un par de hermanas que comparten de la cintura para abajo el cuerpo, la misma vagina. Pero ellas tienen corazón diferente, creo, y cabezas distintas. Y se casaron con 2 esposos distintos. Ya su mercedes imaginarán cómo era la vida de ellas. ¿Ya? Eso es por karma. Conozco el caso de dos mujeres, la una es hija de la otra y son rivales por los mismos tipos. ¿Ya? Todo eso hace que lleguen. Y la historia que vi, esa no me la contaron, sino allá en el Kanda de la Tierra, donde era el monasterio, uno de los monasterios donde estábamos con el maestro Kellyon. Se los conté, creo, aquí a los presentes, pero lo vuelvo a contar ahora al grupo. Corría el año 1990. Y una señora
con un niño de 6 años. Me decía, maestro, perdóneme lo que le voy a decir, pero necesito decírselo. Y el maestro dijo, ¿qué será? Dijo, mire, este es un niño que lo tuve en mi vientre, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Lo tuve 9 meses, pero yo lo odio. Maestro, ayúdeme. No quiero sentir eso. Entonces él lo miró a ese niño y le dijo, 2 vidas atrás, vivían en una casa de un solar, una casa grande con un solar, y el tipo era tu esposo, y le agarraba del pelo y lo llevaba hasta atrás, hasta el solar, y del solar a la puerta y de la puerta al solar. Y un día te arrodillaste y juraste que jamás lo perdonarías. Yo hoy te lo traigo para que arreglen cuentas, para que se entiendan. Se lo trajo como hijo. Pónganle cuidado. Entonces ya vamos entendiendo ese es por qué, es como karma a veces. Pero todo es para que haya un aprendizaje. Para que uno aprenda. Son lecciones que quedaron pendientes. Rencores. El demonio Marras, que aquí hemos hablado en estos espacios del demonio Marras. Es el demonio de los amarres. Hagamos una cosa breve para explicar al respecto, para los que no han estado en esas conferencias, en esas clases. Duramos un año hablando de eso, el cierre de procesos. El demonio Marras es el que hace que uno quede amarrado con deudas. No hay pendientes que yo le debo y se me olvidó pagarle. Por eso uno tiene que decir, no dígame, présteme ahí $1, présteme tanto. No, si no piensa pagarlo, dígale, ofréndemelo, más bien. Sí. Y que cuando ese Marras a nivel físico, los Marras, uno no debe vivir el día listo, como si ya tuviera que pudiese ir, que no haya cosas prestadas. Y el otro es el demonio, a ese nivel también los Marras emocionales, con las personas que quedaron pendientes deudas. En las parejas sí que es cierto eso. Es necesario actualizarse, es decir, pedirse licencia, hacer ese mejoramiento continuo como parejas también las que están y las que se separaron, los que se separaron, llegar a unos acuerdos, o sea, como para, si yo te dañé, si tú me dañaste, sobre todo comprender, más que cualquier cosa, la palabra perdonar, a mí me duele, me pasa por aquí, por la garganta, como que no me pasa. Es perdonar. El perdonar, búsquenlo desde el ángulo comprender por qué a uno le tocó tal persona. Por ejemplo, salgámonos un momentico de esto. El hombre que le tocó una mujer pero súper infiel, él tiene que aprender la lealtad. No quiere decir que ahí siguió, pero tampoco es quedarse como víctima, sino entender esa lección. Y la mejor forma de vengarse es ser leal y ser fiel. En el caso de los padres e hijos y los hermanos, pues es igual. Aprender unas lecciones. A veces, muy a veces, se manda un ser muy bueno en una familia bien mala. ¿Ya? O a veces se manda un tipo bien malo en una familia bien buena. Vamos a explicar por qué pasa eso. Por ejemplo, a veces hay familias de ladrones, de rateros, gente mala clase, y mandaron una ficha, un ser que no le gustan esas cosas. Y él se siente como que no está en ese punto.
La técnica que yo les doy a esos hijos, a esos seres, hagan de cuenta que su merced son un ángel que llegaron a esa casa a enseñarle a esos seres valores. No se vean como víctimas, mis queridos niños, porque eso los aplasta la vida. Y es una tendencia que todos tenemos, ¿no? Sentirse uno como víctima y entonces si él me tiró yo le hago peor. Eso no es el camino, porque ese camino los lleva a que eso es como un remolino, como una bola de nieve, cada vez será peor. Y en la siguiente existencia será peor y peor y peor y peor y peor. De aquí no sale. ¿Cuál es? Lo primero es comprender. ¿Qué es la lección que yo tengo que aprender? Y vuelvo y digo, sentirse que son como un ángel. Pongan esa misión. Y Elías, venga, hágame la pregunta que su merced, porque aquí encaja una contesta. Él me hizo una pregunta sobre, él es el hijo, es un hijo, que va a hacerme la pregunta del padre. Que por qué la relación con mi mamá es, cuando está conmigo es diferente, pero cuando está ella con mis demás hermanos, ella me trata muy diferente a mí. ¿Y cómo es diferente? Diferente que me trata mal, me trata mal. Cuente desde niño cómo era y todo. No, desde niño siempre me apartó de ella. Cuando yo era bien encimado con ella, ella me apartaba y me decía, no, no, vete por allá. Pero eso solo vi solo conmigo, porque yo era el más encimado, más cariñoso y siempre me apartó. Y todavía me aparta. Y entonces yo le he llegado a preguntar si en verdad si soy hijo de ella. Sí, se lo he preguntado. Bueno, mi querido y apreciado Elías, ya su merced oyó la historia del perdóneme maestro. A su merced algo parecido le pasó. Mi querido Hermagdus, su merced, aquí, el frente de labor, hay que hacerlo de dos frentes. Uno para su merced y otro cumpliendo una misión en su casa. Su madre tiene una herida en el alma, tiene un resentimiento contra su merced que viene de otra existencia, de lo que su merced le hizo. Y fue como esposo. Ya. Entonces le quedó ahí y se los mandaron para arreglar esa situación en esta existencia, para mandarlos en esta existencia a arreglar. Oiga, y me da una alegría de que sus mercedes estén aquí. Gracias. Muy bien. Porque este caso no solamente es para su mercedes, sino también para que este público que está aquí, estos seres que están acá, todos aprendamos de esta lección tan importante. Miren, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la forma, la mejor manera? Miren, primero que todo, su merced, yo sé que a uno le duele, indubitablemente que le duele a uno el alma, que a uno esa discriminación tan terrible. Entonces, vuelvo y digo, es en dos frentes. Su merced, haga para su merced, mírese por dentro y diga, la mejor forma que su merced puede hacer, la mejor venganza que uno puede hacer frente a algo, es hacer exactamente lo contrario. Por lo regular, la gente usa el chivo expiatorio, ¿no? Como a mí me trataron duro, yo trato duro.
como a mí me dieron palo y fueron despectivos, entonces yo soy despectivo. Ese no es el camino. Ese no es el camino. ¿El camino cuál es? Es exactamente lo contrario. Si a mí me trataron mal, voy a hacer exactamente el antimodelo. Vamos a tratar bien a los seres. Yo trato a los seres como quiero que a mí me traten. A mis hijos. Si de pronto se cometieron errores en la crianza, entonces apliquen lo que se expliqué al principio, devuélvanse y reescriban en sus genes, miren, hagan un repaso de su existencia y revisen y vamos corrigiendo. ¿Les parece? De esa manera vamos haciendo una reescritura en nuestra vida. Todo pasa por algo, por aprender, es un aprendizaje de su existencia. Eso para su merced, para hacerse ese propósito de cambio. Un propósito de cambio, un propósito de cambio, un propósito. Visualícese su merced con sus hijos, hacer exactamente como su merced hubiera querido que lo traten, trate a sus hijos. Así estén grandes. ¿Ya? Y devuelvas en el tiempo, y si cometió esos errores que los trató como te trataron, entonces lo que explicamos al principio de la clase, reescriba sobre ellos, reescriba. No se preocupe que ya pasó el tiempo, no le hace. Tenemos el poder de reescribir en el tiempo, así les parezca extraño, pero podemos cambiar los tiempos, lo podemos hacer. Y estos son tiempos que se pueden hacer estas cosas en la existencia. Ese es el primer paso. Y laboren sobre eso. El segundo, sienta su merced, que es un ángel, que llegó a esa casa a enseñar, a ayudarles a subir su estado de alma. Vea a su mamá como un enfermo del alma y sienta su merced que le lleva la medicina. Envuélvala. Hágalo aquí y ahora, en estos momentos. Visualícela y envuélvala en una esfera morada. Sienta que le manda las olas de amor, ondas de amor. Sienta que la energía del Cristo. Nosotros los taoístas, además de la energía del Cristo, le ponemos la energía del maestro Samael, la energía del maestro Kelium, que son energías archipoderosas, que le envían esas ondas de amor, que le van curando el alma, que le van curando el alma a esa dama. Sienta eso. Sienta eso. Rediga conmigo, por favor. Fuerzas grandiosas del amor. Avivad nuestro fuego sagrado para que nuestra conciencia despierte y encienda, envuelva a esa madre en esa energía y sienta que le entre el amor a ella. Su merced en estos momentos ya es un ángel y está curando a esa mamá y tiene la misión de curarla, de curarla, de curarla, de curarla. ¿Ves? Está enferma el corazón, del alma. Su merced, la mejor forma de vengarse de ella, de los malos tratos, es curándole el alma. Y de esa forma está restableciendo los lazos que ayer se perdieron con ella. Sienta hacer eso. Vamos a ir laborando en este espacio. Vamos a ir entregándole esa energía. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le parece, maestra Weshpa? A ver, la oigo. Excelente. Me imagino que
así como él, pues muchos pasamos momentos así. Yo soy hermana de 8 varones y yo en un momento también me sentí así como rechazada porque pues mi mamá pensaba que tenía preferencia por los varones. Entonces, esa práctica me parece interesante. A mí me gustaría aplicarla. Aplíquela, Yo sé que Elías. mi mamá pues me ama, pero en un momento ella igual que él, yo la abrazaba porque yo soy muy cariñosa y ella no le gustaba. Entonces mi papá me decía, es que a tu mamá no le enseñaron. Entonces por eso, pero no es porque no te quiere, pero uno siente eso, ese rechazo. Ya. Entonces me parece Elías, muy bonito. sí, ¿cómo te sientes? ¿Lograste algo? Adelante. Sí, no, sí, yo por lo menos me siento que no, yo siempre sí he sido así, nunca he tenido el rencor contra... No, pero no es de ¿sí? rencor mismo, es de sanar. Sí, no, claro, yo me siento... En estos momentos, con la práctica, ¿qué lograste? Sí, sí, no, pues, logré tratar de entender a mi madre, ¿me entiendes? Eso. Y él no ha sido malo. Le dio Así papel. ella ha sido injusta, Sí, listo. sí, Ha no, sido injusta con tu no, merced. sí, no, Y es el mejor hijo que tiene de todos. Y es el mejor, y es injusta. sí, Pero entonces haga esa práctica para curarle el alma, para curársela, para curársela, para curársela. Habla, Elías. Y por ahí derecho, entonces, hagamos el resumen. Las dos técnicas son, su merced siente primero que esa lección, acuérdese, como gran obsesión, yo voy a hacer exactamente lo contrario. Como me trataron, entonces yo trato bien. Conocí un joven, eso fue hace ya, hace 5 años. Ya estaba yo en el templo y me llegó un muchacho así con 18 añitos, ahí una cara así todo triste, todo triste. Maestro, necesito una ayuda. Le dije, ¿qué le pasó? Digo, es que yo crecí en una calle, esto creo que lo he contado en algunas conferencias, pero lo vuelvo a contar. Crecí, mi papá vivía al frente de mi mamá, vive al frente de donde mi mamá. Y un día pues se encontraron, salieron y pum, de esa salidita quedé yo. Pero él siguió en su casa y mi mamá en la de ella. Y yo crecí sabiendo que ese señor que vivió al frente era mi papá, pero nunca más nada. Cuando yo tenía, todavía no completaba los 18 años, me accidenté en una moto. Y el hombre fue, abrió la puerta y dijo, está bien. Fueron 20 segundos. Y salió, no, 15 segundos, menos. Y yo, maestro, ayúdeme, yo siento un vacío muy grande en mi corazón por ese padre. Entonces, la divinidad me mostró, es que en la vida anterior él había tenido un papá, hermoso papá, que le daba todo, mijito, que quiere. Y el hombre, no, se lo quiero, ténelo, trágueselo usted. De esos hijos déspotas. Entonces hoy le dieron un papá, que no lo mandaron como huérfano, sino le dieron un papá ausente para que valorara. Entonces, ¿cuál fue la orientación que yo le di a ese muchacho? Le dije, mire, mi viejo, por un lado, vamos a ganar conciencia. Algo parecido a lo que hablamos con Elías. Por un lado, vamos a ganar conciencia de cuál es la lección que debes tener como hijo. Vas a hacerte la propuesta de que vas a hacer exactamente lo contrario. Vas a hacer, del momento que llegues a ser padre, vas a ser un padre presente, un padre que sea esto. En tu cabecita vas a ver ese padre ideal como tú lo quieres. Ese padre ideal. Pero te vas a preparar. Como tú quieres un hijo así, tú quieres que te traten así, vas a desarrollar las cualidades que tú quieres tener como hijo.
allá en ese mundo mental, dedíquele todos los días, siquiera una media hora a visualizar, y te preparas, o sea, tú quieres un padre así, entonces para tener ese padre vamos a buscar los valores. Y la escuela de entrenamiento que vas a tener es ese papá ausente, le vas a enseñar a ser papá. O sea, no es a recriminarle ni mucho menos. Tú vas a volverte un hijo ejemplar con él. El detallito, el amor, el afecto. Vas a ser un hijo excelente, aún con ese papá ausente. Y así tú te preparas para que aprendiste la lección y vas avanzando para tener un papá como el que tú quieres. ¿Van entendiendo? Muy bien. O sea, es que uno tiene que trabajar en los dos frentes. Uno debe elaborar en los dos frentes. Nosotros internamente cambiar nosotros y segundo, ayudar a cambiar a esa persona, pero con amor. No, sobre todo con los padres, uno tiene que andar con mucho cuidado. Porque les cuento, el que le levanta una mano a un padre o a una madre, ya pierde el retorno, ya tiene maldición sobre su cabeza. Cualquier lágrima que uno le saque a los padres, de forma injusta, pues, porque es que hay padres de padres, ¿no? Le trae sobre él consecuencias terribles. Bueno, veo que hay una manita levantada. Adelante, Gran Mayar, ¿quién tiene la manita levantada? Sí, maestro, le damos la palabra a Kenia Giselle. Adelante. Buen día, Lunar, venerable maestro. Yo no siempre con el tema de que yo quería saber qué tenía que aprender y por qué tuve los padres que tuve. Ya se la he querido hacer varios días, pero es que me daba miedo la respuesta, pero sí, quería saber eso, qué era lo que tenía que aprender y por qué me había tocado los padres. Sí, exacta. Mire, la cosa es tan sencilla como esta, para que no se le complique la existencia. Hagan exactamente lo contrario de las cosas que nos causaron dolor. Laboren exactamente y vuélvanse lo contrario en las cosas malas, ¿no? Porque en las cosas buenas apréndanle la lección, ¿ya? En las cosas buenas, claro, aprender la lección. Yo tuve un papá un poco brusquín, eso me partió un taburete en la cabeza, ¿sí? Ya es. Bueno, entonces uno aprende de él, que así no es que se tratan los hijos, ¿sí? Ya. Sí, un poco brusquín. Ya. Sí, 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 sí. Pero yo me crié con una tía. Y mi tita, ella era, Dios bendiga a mi viejita, o sea, bendita sea, pero ella cometió un error en mi crianza. Yo cuando iba a coger, a ayudarle a barrer, no porque se ensucia, iba a lavar un plato, no porque se moja, iba yo a ayudar en la cocina, no porque se corta, iba yo a coger una aguja para allá, no porque se chuza. O sea, todo me lo hacía. Entonces, en la crianza, yo de las cosas buenas de ella las asimilé a mi vida. Pero en eso, con los hijos fui exactamente lo contrario, a volverlos independientes, a volverlos que ellos se levantaran, siendo con amor, sí, pero que se pararan, que se pudieran levantar. Y hay una hija recuerdo que cuando chiquitica se resbalaba y ella iban a pararla y no, tranquila, yo me paro solita, decía la niña. Oye, es una Eva de 38 años, pero así fueron criados. Entonces, ese es un aprendizaje que uno tiene que, de lo bueno, de lo bueno, pues imitarlo. Y de lo malo no es, ay, pobrecito yo, ay, cómo me trataron de mal, sino aprender la lección
Así es que se comprenden las cosas. ¿Ya? El perdón hay que mirarlo es desde ese ángulo, desde el ángulo comprensión. Porque para serles francos y sinceros en la existencia, el que perdona es Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos que llegar a ese al nivel de comprensión, de comprender las cosas y las cuentas. Eso es como alguien que matan a alguien, a un familiar de uno. De uno no, de alguien matan a un familiar. Por mucho que le diga yo te perdono, la ley le cobra. Oh, yeah. ¿Sí? Aquí es igual. Nosotros, pues, en nuestros corazones, lo importante es no guardar los resentimientos, procesar todo eso y llevar a nuestro corazón comprensión. Llegar a comprender por qué tuvimos que vivir esa lección. Esa es la esencia, el por qué. Cambiar esa víctima que hemos cargado por años, porque de todas formas hemos sido victimarios y hemos sido víctimas. ¿Para qué? Entonces, a reescribir sobre el victimario para no aprender, para no volver a cometer esos errores. Y en lo que fuimos víctimas, entender la lección que nos están dando. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Excelente. ¿Tienen preguntas? Elías, su merced Delmi, su merced maestra Hueshpa, los presentes, ¿tienen alguna pregunta? Usted fue el ángel que llegó Adelante. a su familia. Yo entendía. Gracias por la respuesta, venerable maestro. Muchas gracias. Gratísimo. Bueno. Adelante quien tiene la manita levantada. Hemos dicho, Gran Mayar, ¿quién tiene la palabra? Sí, maestro, le damos la palabra a Rubí Yanira Riveros. Adelante. Buen día, maestro Don Dagón. Buen día para todos los seres de la sala. Bueno, mi nombre es Mahatma Harkari. Maestro, la pregunta que hizo el maestro que está allá con vuestra merced, siempre me lo pregunté. Pero, o sea, cuando recién que entré a la doctrina, pues pasaban muchas cosas y alguien de la doctrina alguna vez hace mucho tiempo me hizo la carta astral, pero digámoslo así, o me la hizo, no, o sea, sacó por ahí como de internet y medio la leyó, porque no fue muchas cosas las que me dijo, pero fue algo muy puntual lo que me dijo que yo con los piscianos, habían habido, a la hora que yo había nacido, había un retrógrado, un planeta retrógrado, y que con los piscianos no me podía entender exactamente, o exactamente, que podían haber ciertos exiges. Mi mamá es pisciana. Entonces yo le dije, maestro, pues mi mamá es pisciana y me hace llorar. Ella es muy despectiva a veces conmigo. Y pues él me dio el consejo de que ya sabiéndolo, pues que actuara de buena forma y que la comprendiera y que, o sea, que por lo menos ya sabía como un porqué de que ella hacía parte de eso y que no me podía poner en contra. Entonces, bueno, lo seguí y sí. Entonces, yo pues cuando voy donde ella, compro mis aliciertos, bueno, por decir así, lo que pasa es que ellos casi no tienen alicierto en la nevera porque ellos compran como diario. Yo no, yo soy de mensual y me gusta tener mucho alicierto en la nevera, o sea, algo que yo pueda utilizar. Entonces, cuando voy allá, siempre en todos los viajes, yo vivo en Cali, pero ella vive en el Meta, en Villavicencio Meta. Y cuando voy allá, uy, maestro, me la hace y me la hace. Siempre me hace llorar. Entonces, no sé si está mal, pero yo dejé como decir, un año no fui,
Después pasaron 2 años, no fui y trato de tenerla lejos porque lejos de pronto es mejor la comunicación con ella o sea, como de lejos. Entonces, yo me comunicaba con ella todos los días y llegó un momento en que me dijo mi hermana, pero qué pereza usted que se comunica todos los días, ¿no se cansa? Uy, maestro, eso fue como haberme dado una cachetada. Duré una semana sin llamar, ya no llamaba, porque no todos los días le llamaba, o sea, después de que eso me dijo el maestro, yo dije, no, pues llamar y además la distancia, uno quiere sentirse cerca y pues un teléfono era lo que se podía. Y llegó un momento en que ella siguió haciéndomelo ya por teléfono. Entonces una vez me dijo, otra vez usted con su pendejada, porque yo me siento por lo que ella me dice. ¿Pero quién le dijo eso? ¿La hermana o la mamá? Mi mamá, pero ya después mi mamá me empieza a decir cosas despectivas por teléfono, ¿sí? Entonces yo me alejé, literal me alejé. Entonces yo ahorita estoy a un punto, o sea, yo por ejemplo cuando cumplían el crones los muchachos, o sea, somos 4, dos varones y 2 Evas. Entonces yo dependiente de los cumpleaños de cada uno, todo, o sea, ser, digamos, a la distancia especial, pero a mi forma. Hay veces mandaba ofrendas así para mi mamá, algunas veces para mi hermana, mis hermanos, pues cuando iba de pronto en diciembre, entonces les compraba sus cositas. Entonces, bueno, y llegó un momento en que, maestro, me cansé. Llevo 2 seriocrones sin ir, voy más bien donde una prima. Yo le digo, no, es que me da miedo, o sea, literal me da miedo que vaya a que ella me haga daño, me haga llorar, siempre. Y ella es una de las que me hace daño y después me dice, ay, perdóneme, hija, ¿sí? Entonces lo repite y su merced dice algo que siento que es eso, que el problema no es perdonar y que lo repitan y lo repitan y lo repitan porque eso cansa, o sea, para mí eso cansa. Entonces, bueno, me alejé, mi prima, yo le comenté a una prima y mi prima vive en Bogotá, que Bogotá es cerquitica Villavicencio. Y preferí ir a Bogotá, llevar a mi prima al templo, volver con mi prima a Bogotá y no ir allá por el temor a que me hiera. Y aún sigue. Entonces, mi pregunta ¿es malo? Más bien, o sea, siento que tener distancia me hace bien porque sé que no me hiere, en el sentido de distancia, no ya en distancia no comunicarme tanto. Y este heliocrón, maestro, fue tanta la distancia que se me olvidaron los cumpliriocrones de 2 de mis hermanos. Cumplen heliocrones ahorita en agosto, uno el 17 y el otro el 26, y hasta el 28 me acordé, maestro. O sea, como que no sé si lo que me afectó o lo que me afecta es tanto lo que me quiero que no me hagan daño, que me retiré demasiado. Y no sé si eso está mal. Bueno, mira, acuérdese de las clases, tú que has estado asistiendo a las clases, acuérdese del escudo que se les dijo. Acuérdate eso del escudo. Acuérdate del sublime traductor. Acuérdense, es que lo que se enseña aquí es que para que lo practiquen. Para que lo practiquen, no es para... no, es hora de que ya dejen el yo feligrés por allá en el carajo. Yo les entregué una técnica en la cual todas las cosas terribles que venían, poníamos aquí al maestro o sea, su merced no entendían ese lenguaje, no lo entendían, y el maestro los transformaba y se le llegaban. Bien. Acuérdense de eso. Yo les puse el ejemplo de la madre esa que el niño le dijeron que ese era un niño que era tan bruto que se encargara de esa educación, que eso era perdido. Y ella le dijo al niño lo contrario, que él era tan inteligente que ellos no eran capaces de enseñarlo. Y el resultado que fue un genio. Hagan lo siguiente, lo mismo, haga esa práctica, hágala con su mamá. Tome todos los insultos, todas esas cosas, haga el sublime traductor y no me lo pongan a volverlo a repetir. Ahí está en el Edén de las Hespérides
Lean, óiganlo y póngalo en práctica. De aquí hacia atrás, todos los insultos que ella le haya tirado, todos esos insultos, todo eso, hágale digestión y sienta que su merced tiene una capa cada vez más grande. Ese sublime traductor, eso le forma un escudo poderoso que nada ni nadie le daña, todo lo fortalece, todo, todo, absolutamente todo la va a fortalecer. Esa práctica, hágala, por un lado. Y por otro lado, está bien que se haya alejado. Y envuélvala. Ellas están enfermos del alma, su hermana, su mamá y todos. Entonces, lo que va en lugar, le llame, envuélvalos, la misma práctica que le di a Elías, se la doy a su merced. Envuélvalos en energía y sáquela. Su merced tiene ya más poder y ya conoce más de estas cosas. Sáquele todo ese veneno. Mire, si es del caso, consiga, le voy a dar una técnica más especial. Consiga una plantita de flores moradas y ponga a su mamá en esa plantica, en la flor, una foto. Si quiere, visualícela ahí, pero si no, mejor ponga una foto. Todos los días siente que le saca toda esa negatividad, y que el amor entra en su corazón. ¿Sí? El amor entra en su corazón y va limpiando ese corazón, va limpiándola, va sacándole. ¿Ven cómo es? Haga una labor, lo del ángel, lo que le expliqué el ángel, aplíquelo allá a ese ser, aplique a eso. Su merced en este momento tiene todo para poder levantarse y aprender la lección de ese desamor tan terrible que hay allá. Y su merced aprender. Aplique eso, mija, a los seres, sea lo más hermanable. Ellos ya que son como los marranos, que dan con la trompa en el tacho de donde le echan de comer. Entonces, pero vaya envolviéndolos a distancia, envolviéndolos uno por uno. Tráltelos así, envuélvalos con la energía de los maestros, lléveles la luz a cada uno y en especial a su mamá. Y llámelos por ahí de vez en cuando, ¿ya? Y cuando todo lo que ellos le digan sienta que los maestros son el filtro, ese sublime traductor y todo eso. Pero vuelvo y digo, tienes que hacer un ejercicio de aquí hacia atrás, y eso no va a ser un solo día, eso tiene que dedicarle varios tiempos. Todos los insultos, todos esos desamores que hayan tirado, sienta que se los entrega al maestro y los maestros lo procesan y ya se lo entregan a su vez, es transformado en lo que es. ¿Sí me entendiste? Adelante, si fue entendido. Adelante, hija. Sí, maestro, gratísimas. Ahora le hago una preguntita. Esas flores moradas, o sea, ¿puedo conseguir una vitera y digamos que sean flores naturales? No, es que tienen que ser naturales, claro, una plantera de esas, claro que sí. Ah, bueno, listo, maestro. Eso Sí, tiene que ver. lo voy a hacer Sí. realmente estos días. Voy a conseguirme esa planta morada lo más rápido posible, flores moradas. La traigo para la casa porque yo tengo muchas planticas. Pues, digamos, ya me Ah, estoy bueno, llenando de magnífico, y planticas. esa la Ma- hace, eso. Mira, y si después le doy otra técnica, aquí el ser me dice que lo que le iba a entregar en estos momentos no lo entregue en público, es una labor con las moras, pero se las vamos a entregar a su mercedes más luego. eh, sí, Entonces, ¿le queda claro, mi querida Arcali? sí, maestro, voy a hacer eso lo más pronto posible porque inclusive mi prima me dijo que fuéramos al templo otra vez. Ella misma me propuso, digo, vámonos para el templo en diciembre, bueno, a principios de enero. Entonces le dije que sí, entonces mi propósito va a ser ahorita hacer eso, digamos, hacer ese tralzo para poder ir, porque ya llevo 2 heliocrones, con casi 3 heliocrones que no voy. Entonces, para poder ir y ver cómo está el ambiente, ¿sí? Porque también hay que explorar, sí,
si lo que uno hace, pues está bien. Inclusive uno de mis hermanos se fue para Estados Unidos sin avisarme, porque no lo hubiera dejado ir. En cierta forma tengo influencia, pero no lo hubiese dejado ir. Y se fue, estaba en sus malos pasos, le pedí al maestro que me lo trajera, o sea, tiene carta de deportación, bueno, hasta donde supe. Después se metió en unas cosas malísimas y dejé de comunicarme con él. Le dije yo, no me gusta, le dije la verdad, no me gusta esto y dejé de comunicarme. Y ahorita último, yo siempre le pido al maestro, salgo a hacer sacrógesis y haciendo sacrógesis le oro, maestro Samael, ayúdeme con mi hermano, que él se mejore, que él cambie, que él esto, que él lo otro. Eso es lo que yo hago trotando. Yo pido trotando y maestro, ayúdeme con mi hermano. Y pues ahorita último que como él cumplía el Leocrones, le dije, mamá, dígame dónde está William y qué está haciendo. Entonces me dijo, no, está en Los Ángeles porque estaba en Miami. Entonces se fue para Los Ángeles y me dijo le dije, bueno, ¿y en qué está trabajando? Le dije así. Entonces me dijo que ya estaba manejando carro y siendo empacador. Ojalá no me diga mentiras, confío en que mi mamá me diga la verdad, aunque sé que me dicen a veces mentiras, pues de pronto por cubrirlo a él, porque no es que mi mamá sea mentirosa, sino por cubrirlo a él. Y ojalá que sí, maestro. De verdad que lo deseo de todo corazón. Gratísimas mil. Cuando su merced estaba haciendo la práctica del ser que estaba ahí, eh, me concentré y la hice para mí, también porque se veía que era para mí, independientemente de que se la hiciera al maestro que está allí. Y, y hay prácticas que he hecho con vuestra merced y me han servido, sino que tengo el miedo, o sea, siempre es como con ese miedo de que me diga algo, que me, no sé qué, que esto, que lo otro, y Pues que como, le diga lo que le diga. Ya le di la técnica del sublime trayector, que eso se lo transforman en cosas positivas, ¿ya? Que le diga lo que le diga. ¿Ya? ¿Listo? listo, maestro, no, voy a hacer eso y voy a ir en diciembre a ver, pues, que la labor que Bueno, muy haya bien. hecho sea lo positivo y sea después una experiencia para contar y saber que sí se hace realidad y que es excelente. No sé que sí, porque yo confío en vuestra merced y sé que nos da buenas prácticas. Gratitud, maestro. Muy bien. Bueno, ahí vi una manita Maestro. levantada. Adelante. Sí, maestro. Eh, Quien tiene la mano levantada es Esperanza Echenique. Adelante con su pregunta o porte. Gratísimas, maestra. Maestro, la técnica de las flores moradas se puede usar para las personas que nos tratan mal y nos insultan, sí, o solo es puede para usar. familiares. Maestro, ¿a qué horas y cuántas veces a la semana? Eso depende. La hora que quieran. Eso hágalo por 27 días seguidos y suspende. Y suspende por unos 5 días y si necesita o vuelve y lo hace, pero eso sí son 27 días haciéndolo. ¿Saben por qué Gratísimas. 27? ¿Alguien sabe en la sala por qué 27? Bueno, 27 es el símero o el número del amor. La vértebra 27 tiene una íntima relación con el corazón. Y es el símero solar también, el sol, para que lo sepan. Por eso se hace 27 días esta práctica que es de reconciliación. Maestro, luego, ¿qué se hace con la plantita? Con la plantita, pues déjenla ahí vivir, eso no tiene problemas, esa es una procesadora. Claro que les cuento una cosa, hay gente tan pesada con el que tiene tanto rencor en su corazón que son capaces de secar esa plantita. La secan, ¿ya? Gratísimas Pero, por la consejo. muy bien, sí. Pero es decir, es una procesadora. Bueno, ¿alguna otra preguntita?
Por ahorita no hay mano levantada, maestro. Bueno, mis niños, Pero sí hay una pregunta en el chat, maestro. Dice Oscar Guevara, venerable maestro, entonces, ¿por qué en las Sagradas Escrituras se insiste mucho en que debemos perdonar, incluso que debemos perdonar 70 veces 7? es que ese es el concepto del perdón, es como les estoy diciendo. Eh, Perdón, esa es la forma de perdonar. Entender por qué pasan las cosas. Ya entender por qué pasan las cosas. Esa es la forma verdadera. Las otras, yo le perdono ahí. No son, eso es, se cae en la alcahuetería. Ya, en la alcahuetería. Como aquel esposo que llega tan casca a la mujer y al otro día le lleva unas flores, perdóneme. Y todos los días le pega una machacada y perdóneme. ¿Ustedes creen que eso es, y ella así, yo lo perdono porque lo amo? Hasta que llegue el día en que la mata. ¿Eso qué es? Eso no es, eso no tiene sentido. O el tipo que lo roba a uno y no, yo lo perdono, pero el tipo no está nada arrepentido. Si una persona no está arrepentida de su conducta y, yo lo perdono, se está cayendo es en la alcahuetería. Y eso no es de Dios. Perdonar es comprender por qué pasan las cosas. Y perdonar no es permitir que hagan con uno lo que les dé la gana a la gente. Es como lo que muchas veces les digo, confundir pásame la pinza con písame la panza. No son las cosas, no son así. ¿Ya? Esa es la contesta a su pregunta. Y muy interesante, sí, de por sí, claro. Vuelvo y digo, perdonar es entender, es comprender las cosas. Y bueno, y uno entender y ya, si efectivamente una persona ha hecho, uno llega el momento en que nada de esas vainas le afectan a uno, nada de eso le afecta. Por lo regular uno de los familiares sí, sobre todo los hijos o los padres, le llegan pero a lo profundo. Entonces ya ahí les estoy entregando la técnica para que así está bien, podamos curar nuestro corazón y restablecer los lazos, porque eso es lo que de esta clase trata de eso, de cómo restablecer lazos entre hijos y padres y entre padres e hijos. Ahí les estamos entregando eso. ¿Ya? Bien. Bueno, mis niños, si no hay más preguntas, por hoy fue la clase hasta aquí. Cortita pero sustanciosa, porque mañana debo madrugar bastantísimo. Dios me los cuide, Dios me los bendiga y que le saquen el mejor de los provechos a la clase del día de hoy. Paz y luz, bendito sean. Gratísimas, maestro. Paz y luz.